estimados y estimadas, vamos a empezar con lo que es este ejercicio, viendo el mismo tema de lo que es átomos y moléculas, en la que nos dice que un tanque cilíndrico cuyo diámetro es de 0,80 pies y una altura de 1,5 metros, en su interior se encuentra ese oxígeno gaseoso, y bajo ciertas condiciones de temperatura y presión se ha determinado que la densidad del oxígeno gaseoso es 0,085 libras por pie cúbico. Para ello nos piden determinar el número de moles de oxígeno gaseoso, las moléculas de oxígeno gaseoso, los átomos de oxígeno, el número de electrones y los átomos gramos de oxígeno presentes en dicho gas. Y nos dice también considerar despreciar el grosor del tanque. Recordemos que una de las propiedades principales de los gases es la de la expansión. Por tanto, el oxígeno ocuparía todo el tanque cilíndrico. O sea, ese sería el volumen del oxígeno gaseoso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el volumen del cilindro sería el volumen del oxígeno. Para ello, nos dan, recordemos que el volumen del cilindro es igual a pi cuartos del diámetro al cuadrado por altura. Como habíamos dicho, el volumen del cilindro para nosotros va a ser igual al volumen del oxígeno. Al determinar el volumen del cilindro no estamos determinando el volumen del oxígeno porque ocupa todo el tanque. Nos dan las alturas y el diámetro. Vamos a recordar algunos factores de conversión que nos van a permitir desarrollar este ejercicio. Recordemos que un metro tiene 100 centímetros y en un litro existen 1000 centímetros cúbicos, en un pie 30,48 centímetros y en una libra 453,6 gramos. ¿Sí? Entonces, recordemos también que no podemos nosotros mezclar unidades de medida. Si está todo en centímetros, todo en centímetros, si está en metros, en metros. Empecemos con el diámetro, que nos dice que es 0,85 pies. En un pie tiene 30,48 centímetros, por tanto, el diámetro expresado en centímetros va a ser 25,91 centímetros. Vamos a empezar ahora con lo que es la altura, que es 1,5 metros. Este es más sencillo. 1,5 metros es igual, es decir que un metro es igual a 100 centímetros, esto va a estar igual a 150 centímetros, expresado ya todo en centímetros, tanto la altura como el diámetro, nosotros podemos ya trabajar, ¿sí? Recordemos que estas unidades siempre deben estar en las mismas condiciones y nosotros no podemos mezclar, ¿estamos de acuerdo? Entonces, reemplazando datos, vamos a determinar el volumen del oxígeno, nos dice que es igual a pi cuartos al diámetro al cuadrado, ya está el diámetro, 25,91 por 150 centímetros, que debería ser la altura. Por tanto, el volumen del oxígeno había sido 79,045 centímetros cúbicos. Pero nosotros recordemos que la densidad de los gases siempre va a estar en gramos por litro o kilogramos por metro cúbico. Entonces lo voy a llevar todo a litros. Los 79.045 centímetros cúbicos lo voy a llevar a litros, que nos dice que 1000 centímetros cúbicos es igual a un litro. Entonces, voy a tener 79,045 litros de oxígeno gaseoso. ¿Sí? Esto siempre viendo que la densidad, ¿sí? Como se trata de un gas, la densidad de un gas, nosotros tenemos que trabajar, les vuelvo a repetir, en gramos por unidad de litro o en kilogramos por metro cúbico. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo vamos a hacer con la densidad, lo vamos a llevar a gramos por litro, ¿sí? Primeramente lo voy a llevar a gramos por centímetro cúbico, ¿estamos de acuerdo? Partiendo del dato que nos han dado, y nos dice que la densidad es igual a 0,085 libras por pie cúbico. Recordemos, para nosotros esta va a ser la densidad del oxígeno gaseoso. Entonces, 0,085 libras por pie cúbico. En una libra, recordemos, es 453,6 gramos. ¿Sí? Una libra es 453,6 gramos. Lo voy a llevar, como esto ya está en gramos, lo voy a llevar a centímetros cúbicos. Recordemos que 30,48 centímetros es igual a un pie. Pero esta unidad está en pies cúbicos. Entonces todo lo voy a elevar al cubo, ambos miembros, es decir, tanto el numerador como el denominador, y nos va a dar en gramos por centímetro cúbico 0,0136 gramos centímetros. Pero esto no acaba ahí, tengo que elevarlo a litros, ¿no es cierto? Lo que les decía, gramos por litro. Entonces recordemos que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo la densidad expresada en gramos por litro,
o en kilogramos por metro cúbico, recién nosotros podemos llegar a trabajar. Es muy conveniente porque, les vuelvo a repetir, las densidades de los gases siempre se las expresan en esas unidades, porque son mínimas, ¿ya? En cuanto a los líquidos, esto no ocurre, ¿no es cierto? Podemos trabajar en gramos por centímetro cúbico, en sólidos lo mismo. No es muy relevante, pero sí es relevante cuando hablamos de gases, ¿ya? Entonces, finalmente vamos a calcular lo que es la cantidad de masa. Recordamos siempre la definición de lo que es densidad, que es masa por unidad de volumen. Despejando la cantidad de masa del oxígeno va a ser igual a la densidad por el volumen. Reemplazando datos, vemos acá que los litros se eliminan y nos va a quedar en gramos. Entonces la masa del oxígeno va a ser 107,5 gramos de oxígeno gaseoso. A partir de este dato, nosotros vamos a poder determinar los moles, las moléculas, los átomos, el número de electrones, los átomos gramo, etc. ¿Sí? Para esta sustancia, que en este caso es el oxígeno gaseoso. Siempre debemos tratar de llegar a este tipo de situaciones, que sea en cantidad de materia o número de moles, porque el ejercicio nos va a dar las condiciones para poderlo resolver. Entonces, recordemos el anterior video, habíamos visto que el peso molecular se lo saca, para nosotros será M mayúscula, en este caso el peso molecular del oxígeno gaseoso, que dice que va a ser igual a 2, ¿sí? Multiplicado su subíndice por 16, que vendría a ser la masa atómica, va a ser 32 gramos de ¿qué? De oxígeno. En total, hablando del peso molecular, va a ser 32 gramos por mol. Entonces, por cada mol de oxígeno gaseoso yo tengo 32 gramos de oxígeno gaseoso, pero también tengo, en 32 gramos de oxígeno gaseoso, tengo 32 gramos solamente o únicamente del elemento oxígeno. Hablando de moléculas, una molécula de oxígeno gaseoso es igual a 2 átomos de oxígeno, o elemento fundamental del oxígeno. Aquí está, ¿es cierto? 2 átomos, pero acá es oxígeno únicamente, no es oxígeno gaseoso. Hacemos un total de 2 átomos, o sea, en una molécula de oxígeno gaseoso existen 2 átomos. Y átomo gramo, en un mol de oxígeno gaseoso existen 2 átomos gramo, pero únicamente de oxígeno. Nuevamente les vuelvo a repetir que si bien numéricamente estos dos valores son iguales, ¿sí? Pero acá hablamos la relación entre mol y átomo gramo, y acá en molécula y átomos. Ahora bien, calculemos el número de moles. A partir de la cantidad de masa que habíamos hallado anteriormente, con el peso molecular vamos a llegar al número de moles. Aquí está su factor de conversión. En 32 gramos de oxígeno gaseoso existe un mol de oxígeno gaseoso. Y listo. ¿No es cierto? Tenemos 2,986 moles de oxígeno gaseoso. ¿Estamos de acuerdo? Vayamos al número de moléculas. Nuevamente, a partir de la cantidad de masa con el peso molecular, que dice que 32 gramos de oxígeno gaseoso, aquí está, existe un mol de oxígeno gaseoso. Pero recordemos la relación de moles con el número de Avogadro, que en un mol de oxígeno gaseoso nosotros encontramos o es igual al número de Avogadro expresado en moléculas de oxígeno, en este caso gaseoso, y nos va a dar 2,023 por 10 a la 24 moléculas de oxígeno gaseoso. Esta también puede ser expresada, si se dan de cuenta, en gramos, ¿no es cierto? Y con la práctica esto puede venir acá directamente, pero eso es haciendo con la práctica para hacerlo de forma más directa. ¿Estamos de acuerdo? Y no perder mucho tiempo. Vamos a hallar los átomos, las dos maneras como hemos hecho en el anterior video. A partir de la cantidad de masa, nuevamente el peso molecular del oxígeno gaseoso, pasamos a moles y de moles a moléculas, y acá, ya que ya estamos en moléculas, por cada molécula de oxígeno gaseoso yo tengo 2 átomos de oxígeno. Aquí está, con una molécula de oxígeno gaseoso yo tengo 2 átomos de oxígeno, ¿sí? Por tanto nos da 4,043 por 10 a la 24 átomos del elemento oxígeno. Elemento, ya no es un oxígeno gaseoso, es elemento de oxígeno. La otra manera es relación de masas, ¿sí? La relación de masas, como habíamos hecho en el anterior ejercicio, ¿sí? Es más sencillo, ya ustedes ven como les había recomendado en el anterior, ¿sí? Nuevamente la cantidad de masa. ¿Qué decimos? Que en 32 gramos de oxígeno gaseoso tiene 32 gramos del elemento oxígeno. Aquí está esta relación, ¿sí? Coincidentemente son iguales, ¿sí? Pueden decir, ¿no? Pero esa es la relación. Y lo que está en verde acá es la masa atómica del mol, del oxígeno, perdón.
16 gramos de oxígeno, existe un mol de oxígeno. Por cada mol de oxígeno es igual al número de Avogadro expresado en átomos y nos sale prácticamente el mismo valor. Esas son las dos formas de poder determinar los átomos de un elemento. ¿Sí? Entonces ustedes vean qué relación les ayuda más y en función de ello van a poder resolver sus ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Para el número de electrones, recordemos que cuando se habla de un átomo neutro de oxígeno, vamos a considerar para nuestro caso que se trate de un átomo neutro, piensa que el ejercicio no nos diga nada. De tablas sacamos que el oxígeno, ¿sí?, su masa atómica es 16 y su número atómico es 8. Recordemos que cuando se trata de un átomo neutro, ¿sí?, el número atómico es igual al número de protones y este es igual al número de electrones. Eso siempre y cuando hablemos de un átomo neutro. En este caso, para nosotros el número de electrones en este átomo de oxígeno había sido 8. Hagamos nuevamente esta relación. Partimos de la cantidad de masa. Con el peso molecular de la sustancia, 32 gramos de oxígeno gaseoso, existe un mol de oxígeno gaseoso. Y un mol de oxígeno gaseoso es igual al número de Avogadro, expresado en moléculas de oxígeno. Y una molécula de oxígeno gaseoso existen 2 átomos de oxígeno, aquí está. Ya estamos en el elemento, entonces por cada átomo de oxígeno, aquí está, ¿no es cierto?, existe 8 electrones de oxígeno. Entonces ya está nuestros datos expresados en electrones del elemento oxígeno, 3,24 por 10 a la 25 electrones. Esa es la cantidad de electrones que había existido en 107,5 gramos de oxígeno gaseoso, ¿sí? Entonces, esa es la manera de poder determinar los electrones. Pueden ser protones, pueden ser neutrones. Ya las condiciones del ejercicio dependerá cómo lo se tienen que resolver. Ahora determinemos los átomos gramos de oxígeno. Vamos a volver a resolver las dos maneras. Existen dos formas, ¿no es cierto? 107,5 gramos de oxígeno gaseoso, 32 gramos de oxígeno gaseoso. Aquí está nuevamente la masa atómica por cada mol de oxígeno gaseoso. Y en un mol de oxígeno gaseoso existen 2 átomos gramos de oxígeno. Acá está, un mol de oxígeno, 2 átomos. Ya no tenemos que ir a moléculas, ¿no? Esa es la diferencia entre estos dos. Si no es que es directa, ¿no? Es directa. Tengo 6,72 átomos gramos de oxígeno, ¿sí? Entonces, la otra manera era con la relación de masas, ¿sí? Ya van a ver que prácticamente es esto, ¿sí? Esta misma relación. Miren. 107,5 gramos de oxígeno gaseoso, 32 gramos de oxígeno gaseoso, 32 gramos de oxígeno, aquí no me faltan las unidades de medida, acá está, ¿no? 32 gramos. Y en 16 gramos, expresado, ¿no es cierto?, la masa atómica del elemento, en gramos, existe un átomo gramo de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Y nos sale el mismo valor, 6,72 átomos gramos de oxígeno. Ya, esta es opcional, ¿no es cierto? Ustedes ya ven de qué manera lo pueden llegar a resolver, ¿sí? Esto es lo que le quería mostrar y para que quede un poco más claro. Más adelante vamos a hacer más ejercicios ya de examen, unos 2 ejercicios.